yo les invito a que busquemos el texto bíblico que está alrededor de el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y estamos leyendo de la palabra del 1 al 15. Juan capítulo 4 del 1 al 15, y dice la palabra del Señor. El tema de esta ocasión: ¿cuál es la clave para ser más tolerante? Es una pregunta. Y vamos a trabajar 3 temas: prejuicio, exclusión e inclusión. Prejuicio, exclusión e inclusión. Y lo vamos a hacer desde el texto del Evangelio de Juan, del 1 al 15, y estamos dando lectura a esta versión sencilla, que me parece muy práctica, que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice la versión de esta manera: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacobo le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Si tan solo, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecerme mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, bebe de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Dios bendiga su palabra en esta mañana. En este tiempo nos ubicamos ante la realidad del mundo. Por todo el mundo hay un prejuicio racial y los fanáticos nacionalistas, los tribales y los religiosos han avivado los vientos de la intolerancia, poniendo a la gente muy distantes. Los actos cometidos ante la muerte, las masacres en Ohio y en Texas hablan por sí solos de la intolerancia que permea en una sociedad de prejuicios y de exclusiones. En esta semana
polarizando, dividiendo, seccionando y comenzando a ver al otro como el enemigo, como el diferente, como el que yo no lo reconozco. Y en esa intolerancia tan sagaz nos hace urgente como iglesia plantearnos la bandera, cómo Jesús actuó y cómo desde hoy el Evangelio de igual manera a través del modelo de Jesús nos habla. Esta realidad nos convoca a descubrir el modelo de Jesús, para descubrir la clave, hermanos y hermanas, que nos ayude desde la fe a moldear nuestro carácter para ver al otro, no como el enemigo, sino como mi hermano y mi hermana, como aquel que es diferente, pero con quien Jesús tiene también un proyecto de salvación y de vida eterna. Jesucristo murió por todos y por todas. Y en medio de la intolerancia, la época de Jesús no estuvo excluida de esta realidad. En la época de Jesús abundaba la intolerancia y el prejuicio. Por ejemplo, y lo vamos a ver con más precisión, los judíos y los samaritanos se odiaban, y lo vamos a entender más adelante. También se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres, y lo encontramos también en el texto. Y para colmo, los líderes religiosos judíos despreciaban a la gente común. O sea, había como una segregación de grupos. Sin embargo, Jesús era un hombre completamente diferente. De hecho, cuando los enemigos de Jesús lo veían actuar, lo criticaban diciendo: mira Jesús, este hombre que recibe con gusto a pecadores y come con ellos. Imagínense. O sea, a Jesús, los que no eran conformes al pensamiento de Jesús, lo señalaban y lo excluían. Jesús nos da el modelo a seguir, hermanos y hermanas, porque ese hombre llamado Jesucristo comenzó a dar la tónica de lo que es actuar de una manera diferente. Y en medio de ese actuar diferente, comenzamos a entender por qué Dios levanta hombres y mujeres con una visión de amabilidad, de paciencia y de tolerancia, porque comenzamos a entender que Dios lo que quiere es que el ser humano vuelva hacia Dios y comience a descubrir que el otro y la otra necesita ser tomado y respetado como ser humano. Escuchaba cuando venía de camino una historia que me impresionó. Había una pastora predicando y trajo esta expresión que me impresionó muchísimo. Había un joven que le pedía al Señor que le diera un ministerio. Y le pedía: Señor, dame un ministerio que yo quiero irte a servir. Y este joven, pues, se dedicó a trabajar en medio de un grupo de pandillas en Estados Unidos. Y dice la narrativa que cuando él comenzó a trabajar con esos jóvenes, le dieron una paliza que por poco lo matan. Y él le recriminaba al Señor: Señor, yo te pedí un ministerio, yo te pedí llevarme para servir a los demás y mira lo que te ha pasado por servirte. Bueno, llegó a tal nivel que llevó el caso hacia el tribunal, porque él tenía tanto resentimiento, porque Dios, después de haberlo llevado a ese ministerio, le había pasado eso, y tenía un odio demasiado fuerte contra aquellos muchachos. Hermanos y hermanas, cuando estaba ya en el proceso de juicio, él comenzó a ver la fragilidad humana de aquellos jóvenes y comenzó a
ablandarse del corazón. Y de pronto se declara que el juez va a dictar sentencia y comienza a decir: a este le vamos a dar tanto, a aquel le vamos a dar tanto y al otro tanto. Y aquel joven que había llevado el caso se paró frente al juez y le dijo: juez, en estos momentos usted le pido que resuma todos esos años que usted le ha adjudicado a este grupo de jóvenes, y yo asumo esos años en la cárcel. Aquel muchacho dejó al juez con la boca abierta. El juez dijo: esto es anormal, esto nunca ha pasado. La respuesta de aquel joven fue impresionante. Le dijo: sí, señor juez, si esto ha pasado. Jesucristo tomó la culpa de todos nosotros y fue llevado hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo tanto, hay un precedente. Jesucristo asumió con su propia vida el pecado de todos nosotros, y yo quiero asumir ese mismo modelo de Jesús. Finalmente, el juez no aceptó la petición de aquel joven, y el joven planteó: Señor, yo te pedí un ministerio, terminé en el tribunal, ¿y ahora qué voy a hacer? Finalmente, ¿saben cómo terminó la historia? Impresionantemente. El joven comenzó a visitar a aquellos jóvenes que lo habían agredido, que casi lo dejan muerto. Comenzó a visitarlos en la cárcel, y aquellos jóvenes que habían sido tan violentos y agresivos con él recibieron a Jesucristo. ¿Usted no cree que la intolerancia puede ser cambiada por la tolerancia, el amor y el respeto y la dignidad? ¿Le parece? El texto de hoy, hermanos y hermanas, frente a esa experiencia y ese testimonio de este joven, nos ubica en un evangelio que es bien importante. De los 4 evangelios que tenemos, el evangelio de Juan es el evangelio de la Iglesia Universal, y es el evangelio que se escribe casi al final del primer siglo de la era cristiana. La visión de ese evangelio, que es para la Iglesia, es la visión de la inclusión de todos los seres humanos bajo la cobertura de la perspectiva de un Dios que perdona, restaura y transforma. Así que leemos el contexto de este texto del capítulo 4 del Evangelio de Juan desde 3 perspectivas como punto de tema para esta reflexión, porque finalmente nos estamos polarizando entre prejuicios, exclusiones e inclusiones. La mujer que encontramos en este texto, que es la mujer samaritana, nos da a nosotros luz de cómo se vive la experiencia de la exclusión, cómo se vive la realidad del prejuicio. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 9, búsquenlo, hermanos, por ahí. Miren la expresión bien interesante que el evangelista nos plantea en la lectura de este texto de esta mañana. Juan 4:9 dice el texto: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide algo para beber? Y uno comencé a preguntarme cuál era el conflicto que llevó a la polarización entre samaritanos y judíos. Muy impresionante. Dice que el origen de los conflictos de los
sabía que era ¿qué? Señalada. Así que había algo de prejuicio y de exclusión en la vida de aquella mujer, y en medio de esa exclusión encontramos cómo Jesús fue trabajándola, llevándola para que ella se diera cuenta que finalmente el encuentro con Jesús es un encuentro de restauración y de presencia. La exclusión, busquen en Juan capítulo 4, 27, donde el texto nos vuelve a explicar sobre este sentido de ser excluido. Yo no sé si en algún momento usted ha llegado a un lugar y usted se ha sentido que está fuera del lugar. Usted ha llegado y usted dice, hello, estoy aquí. Ha llegado usted a lugares donde usted dice, no me ven, estoy como chuleta plástica, transparente, como invisible. ¿Se han sentido alguna vez ustedes así, verdad que sí? ¡Qué sensación tan dolorosa! En Juan 4:27 dice la palabra, justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno de ellos se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. Fíjese, aún los que andaban con Jesús tenían su propio criterio de exclusión. En ese momento, cuando Jesús está hablando con una mujer solo, un hombre o una mujer a las 12 del mediodía, en pleno sol, y en aquella situación, Jesús, hablando con una mujer solito, la cosa se puso color de hormiga brava. Así que los discípulos reafirman en este versículo 27 el prejuicio y la exclusión entre mujer y hombre. Están solos. Era una hora difícil, y en esa hora difícil una mujer y un hombre hablando, y los discípulos se impresionaron. Pero hermanos, se quedaron ¿qué? Callados. La expresión de por acá, callados nos vemos más bonitos, dice la expresión. Pero hermanos, en la exclusión no hay nada de belleza, hay dolor y hay exclusión. Esta mujer se dio cuenta que aquellos que estaban llegando la estaban mirando con ¿qué? Con recelo, con resentimiento, viéndola como alguien que, pero ¿quién es esta que está hablando con Jesús? Pero en esa exclusión descubrimos cómo Jesús hace su trabajo de transformación. Y veamos entonces el segundo concepto, el tercer concepto, que es la inclusión. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 22, encontramos una afirmación bien poderosa de cómo la inclusión va desarrollándose en la mentalidad de Jesús. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quienes adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a estas personas que la adoren de esta manera. Así que Jesús, en medio de esa realidad de diferenciación social y de vida hombre-mujer, comienza a plantearle las bases de lo que es incluir a aquellos que necesitan ser incluidos. Jesús fue el mejor ejemplo de alguien que en medio de la diferencia comienza a entender al otro para transformar la vida del otro. Jesús fue el mejor ejemplo de alguien que logró mirar al otro no para juzgarlo, sino para ayudarlo a que se acercara hacia Dios. Al final de esta narrativa, dice que Jesús se quedó 2 días en Samaria. Miren cómo
cómo Jesús actúa. ¿No le parece que Jesús hace las cosas diferentes? Jesús hace la forma de lograr que aquellos que no son tomados en cuenta sean tomados en cuenta. Y uno se pregunta, ¿cuál es la clave para uno comenzar a trazar las diferencias en medio de este proceso? El amor es la clave para ser más tolerantes. Pues abre nuestra mente y nuestro corazón para aceptar a los demás, aún en medio de sus imperfecciones y sus diferencias. Por eso, hermanos y hermanos, hoy cuando nos reunimos alrededor de la palabra, yo te invito a que repienses cuál es la clave que dirige tu actuar con el otro y con la otra. Si no hay amor, no hay perdón. Y si no hay perdón, hay exclusión. Y si hay exclusión, hay intolerancia. Y cada cosita que el otro hace, lo levantamos a unos niveles grandes porque no tenemos la capacidad de entender que el otro necesita del toque de la gracia de Jesús. Y tú eres instrumento del Señor. Veamos estos pasos que me pareció interesante para ayudarnos a entender cómo lograr ser más tolerantes. Estos pasos son pasitos muy impresionantes, sencillitos, que nos dan la pauta desde el modelo de Jesús. Primero, para ser tolerantes, procura no imponer tu opinión. Fíjese que entre estos dos seres humanos, Jesús y la mujer, allí, en ese diálogo, Jesús escuchó a la mujer, la ubicó en su contexto, pero sobre todo estuvo dispuesto a escuchar los pensamientos de aquella mujer que tenía sus ideas preconcebidas. Primer paso para ser una persona tolerante, llena de amor: no impongas tu opinión, escucha al otro para que el otro, escuchando tú al otro, puedas. El segundo paso es respetar a los demás. Bien importante. A pesar de que Jesús sabía que aquella mujer era excluida por ser mujer, por ser samaritana y por tener tantos hombres en su vida, una vida de vacíos, de pensamientos y de situaciones, marcaron la vida de esta mujer. Pero Jesús la respetó y le ayudó a encontrar en ella la oportunidad de descubrir que algo diferente necesitaba en su vida, que no es escondiéndose detrás de la religión que nos hacemos santos, sino cuando abrimos nuestra mente y descubrimos que la mirada de aquellos que nos encuentran necesitan que vean en nosotros el respeto y el reconocimiento. El tercer elemento, bien importante para nosotros descubrir, para ser tolerantes, es la empatía. Cuando escuchamos el testimonio de aquel joven que había pedido ministerio, de pronto en aquella experiencia fue fundamental entender la realidad de aquellos jóvenes a los cuales él quería ganarse, pero cuando descubrió la realidad de aquellos, comenzó a ubicarse en la realidad de ese otro para poder entender a ese otro y donar una palabra de perdón y de restauración. Escuchar, atender y entender. Hermanos y hermanas, las tres palabras: escuchar, atender y entender. Eso implica empatía. Y para lograr esa empatía tenemos que meternos en la piel del otro para que descubramos las perspectivas que dirigen
a descubrir la realidad cultural del otro. Y uno dice, todos somos puertorriqueños, sí, todos somos puertorriqueños, comemos arroz con habichuelas y nos sentimos perfectamente bien. Pero cuando comenzamos a entrar a esa relación de cercanía, descubrimos realidades de otros diferentes, de culturas diferentes, de maneras diferentes. Mucha gente que piensa diferente, otros que piensan que lo mejor es lo mío. Así que encontramos culturas dentro de la gran cultura puertorriqueña, otras culturas y otras realidades. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Por lo tanto, tenemos que comenzar a ser flexibles para entender que aquellos que son diferentes a mí necesitan sentir amados y estimados y respetados, a pesar de que yo hago las cosas diferentes, cultural o socialmente. Yo tengo que descubrir que el otro necesita sentirse sin prejuicios, a pesar de que yo tengo mi forma de ver diferente. El quinto punto importante para ser una persona tolerante, ser una persona inteligente. La verdad no es absoluta. Todos tenemos pensamientos radicales. Hay otros que tienen otra forma de pensar. No vale la pena, hermanos y hermanas, ponerme de tú a tú ni del tico al tango. No es importante eso. Muéstrate inteligente respetando al otro y descubriendo que otros tienen otra forma de hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, esta mujer nos dejó ver lo que es ser una mujer con una mentalidad diferente. Y Jesús fue tan sabio que logró abrazarla desde el amor y el perdón. Y el sexto punto, y no menos importante, es ser una persona tolerante. Intenta buscar la seguridad en ti mismo. Confía en el Señor. Pon tus pensamientos en claro. Y sobre todo, hermanos y hermanas, trata finalmente de validar las opiniones de los demás pensando y comparando tus pensamientos. Recuerda que el primer paso para aceptar a los demás es aceptarte a ti mismo. Si tú no te amas y si tú no te aceptas, no puedes aceptar a otros también. Por lo tanto, hoy la mujer que fue sorprendida en su realidad encontró en Jesús un espacio para descubrir que alguien la había valorado, la había respetado, le había dado el lugar correcto en medio de su realidad y logró, hermanos y hermanas, llevar la buena noticia a su comunidad. Yo creo que este es el gran reto de la tolerancia. La gran oportunidad de dejarles saber a otros que Jesucristo es la oportunidad en medio de la exclusión.